Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Kerly Orrala. Estudio en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en la Facultad de Ciencias en Educación e Idiomas, en la carrera de Educación Inicial, en el paralelo 1-2. El tema de este ensayo son los métodos del conocimiento. Como resultado de aprendizaje es relacionar los principios y postulados de los métodos científicos vigentes en la reflexión epistemológica contemporánea. Para empezar, una frase motivadora de Matt Biondi. La perseverancia puede transformar el fracaso en un logro extraordinario. Esa frase nos quiere decir que ver los pequeños progresos del día a día como una suma de factores que nos hace mejorar es una manera de seguir esforzándonos. Como tema de este ensayo son los problemas epistemológicos. Los problemas epistemológicos. En las indagaciones filosóficas y científicas en el siglo XIX se admitió la epistemología, antes llamada filosofía de las ciencias, en la cual estudia leyes, teorías u objetos particularmente de las ciencias, constituyendo los desacuerdos y las aproximaciones con el fin de clasificar y exponerlos. También en el desarrollo histórico de las diferentes ciencias tomaban en cuenta que el proceso determinaban su método y siguiendo sus leyes por el cual se llegan a efectuar, pero sobre todo sin tener importancia necesaria de fundamentación como lo es la investigación, el criterio lógico preciso o el impacto positivo que genera el método. La epistemología se la puede definir como una ciencia de las ciencias. Es ese mundo repleto de conflictos en la que se plantea ya sea problemas epistemológicos partiendo desde la perspectiva de contradicciones y disputas invariables. Enfoques que niegan la epistemología como una doctrina científica. La posibilidad de afirmaciones de un marco referencial insuperable para la comprensión humana, aprobándolo como científico y el diverso mundo de las posiciones extremas. En sí, no hay concepto similar o única de lo que realmente significa la epistemología, ya sea por su objeto o campo de estudio, por lo que se da a entender que aún existen cuestiones por su teoría. Eso es un proceso sentido de la variedad de concepciones o epistemologías. Va dependiendo de las ideas, conocimientos, saberes o teorías de la ciencia ya expuestas anteriormente, al igual que las concepciones sociales y políticas que someten su uso o aplicaciones. Los planteamientos epistemológicos hacen cambios culturales junto con las transformaciones sociales. Los cambios culturales van haciendo que los planteamientos epistemológicos vayan de la mano con las transformaciones sociales. Episteme, el origen de este es para poder diferenciar junto con otras maneras de entender el mundo, como es la religión, lo cotidiano, los mitos, logrando una verdad, construyendo un tipo de lógica única, cosa que no se puede hacer. El primer problema que presenta la epistemología es el ser mismo de la epistemología. No cabe duda que el primer, por decirlo así, un problema epistemológico viene siendo el conocimiento de sí misma o su forma de entenderlo. Esto va dependiendo del manejo de sus definiciones de los conflictos internos, sus conceptos teóricos y sus contenidos prácticos. Los presupuestos teóricos llevan a la epistemología a un campo de planteamientos relativos y subjetividades,
anuladas por la fundamentación teórica y la conexión exigida por cualquier edificación cognitiva. En otras palabras, todo lo que coherente al acostumbrado será ciencia, o todo lo que viene siendo las tradiciones será ciencia. Esta en donde su única manera de poder admitir su validación es por los grupos culturales. Su validación va dependiendo de todas las personas que crean o no en los distintos factores que están relacionados a la ciencia. El subjetivismo cultural tiene un dicho extremo por el cual puede invalidar todas las posibles construcciones formales del entorno social, o que todo lo que se conoce sea validada, así no haya fundamentos que lo hagan verdadero. Profundizándose con esta problemática, la relativización del conocimiento, alineamiento teórico y las absolutizaciones de la verdad. Es una intranquilidad de la epistemología moderna, en vista de que muestra las ciencias formales, incluyendo la lógica y las matemáticas, como un único cuadro referencial para lograr hacer ciencia, y el lenguaje formal siendo la única manera de exponer con certidumbre la realidad. Esto es todo relacionado a lo metafísico. Decretan como su única validez el conocimiento científico, por lo que tiene su adecuado método y en la que su aprobación está siendo dado propiamente, expresando cargas al método científico, en donde los científicos deben a darle un seguimiento. Al plantear un problema epistemológico, no se percatan de que deben requerir a ciertas teorías que ya han sido planteadas con anterioridad, que esas son críticas y coherentes internas, constatadas empíricamente y lógicas internas explícitas o comunicables, llevando a que las construcciones teóricas sean elaboradas entre organizaciones completamente intangibles o verdaderamente absoluta, cosa que no se puede lograr con certeza. Produciendo grandes retos y problemas que enfrenta la epistemología, esencialmente la contemporánea, donde debe hallar los canales de conformidad entre lo particular, lo subjetivo y lo local, permitiendo la exigencia de los supuestos ya planteados, como son los medios de la subjetividad, la relatividad de las proposiciones científicas o una regla en donde acceda a concebir las distribuciones generales. La racionalidad debe reconocer la porción del afecto del amor y de arrepentimiento. La verdad racionalidad conoce los límites de la lógica, del determinismo, del mecanismo. Sabe que la mente humana no puede ser omnisciente, que la realidad comporta misterio. Ella negocia con lo no racionalizado, lo oscuro, lo que no se puede racionalizar. No sabe lo que es crítica, sino autocrítico. Reconocemos la verdadera racionalidad por su capacidad para reconocer sus insuficiencias. La racionalidad no es una cualidad de lo que están dotadas las mentes de los científicos y técnicos, y de la cual carecen los demás. Los sabios atomistas racionales en su área de competencia y bajo el premio de laboratorio pueden ser completamente irracionales en política o en su vida privada. Con estas distribuciones dirigidas por Morin, en el problema epistemológico tienen algo también de relacionado con el problema ético, buscando conciliaciones entre los ámbitos individuales con los grupales, los derechos personales con los de la comunidad. Otro problema que
enfrenta la epistemología son: ¿cuáles son los objetos de la ciencia? Encontramos que no hay método que pruebe las teorías científicas sean verificables o métodos en donde las refuten o demuestran que son falsas. Es por ello que algunos epistemólogos residen la idea de que la ciencia sea una actividad racional, en donde intervenga el acuerdo junto al método. Tal es el caso de Paul Feyerabend, quien sostiene que la ciencia no posee rasgos especiales que lo hagan superior a otras formas de conocimiento, tales como los mitos o la religión. Para este autor, la ciencia desempeña en la actualidad un papel semejante al desempeñado por el cristianismo en la Edad Media. La ciencia es la religión moderna, y la elección entre distintas teorías se reduce a una elección determinada por valores y deseos subjetivos de los individuos o grupos que las contemplan. Se acude a este ejemplo por lo complicado y lo ininteligible que es este tema, por lo que los científicos e investigadores obstaculizan al progreso científico. Si observamos alrededor nuestro, estamos acorralados de variedad de objetos, diferenciándolos por su tamaño, color, peso, olor, en otras características. La ciencia se dedica a estudiar todo tipo de objetos, por lo que nos lleva a la división de los dos grupos que la ciencia estudia. Un grupo estudia los objetos en tonos directos o también denominados observables. En este grupo lo podemos diferenciarlo ya sea por el tacto, por la visión o por los sentidos gustativos, por lo que nosotros mismos podemos comprobar si realmente existen o si realmente tienen esa forma en la manera en cómo la vemos. El segundo grupo, que es de los objetos indirectos o también llamados no observables. En esto la ciencia estudia lo que podría decirse algo más interno, algo donde nosotros no podemos observarlos con facilidad. Por lo regular, este grupo forma parte de las leyes explicativas en donde permiten un mejor conocimiento de los diferentes fenómenos. Otro problema que presenta la epistemología son las diferentes posiciones para abrir la epistemología hacia otros frentes. Observando que los problemas de la epistemología centralizan y abordan su propia estructura interna, surgiendo voces en donde se abandona la epistemología para llegar a ser preciada como una lectura de Occidente, planteándose así como un campo encerrado en la que no se enfrenta a las necesidades actuales del universo, presentándonos como algo inseguro y relativo. Se plantea que es necesario superar las formas de entender la epistemología, confirmar otras construcciones sobre el saber y el conocimiento humano, trascendiendo así a la renovación y reinventar la realidad. Uno de los planteamientos es la superación de la epistemología para un encargo en las epistemes que manejan en la producción del conocimiento. Esta propuesta busca el punto de relación en la que permite abandonar la occidentalización de la ciencia hasta pasar a un encuentro de conocimientos partiendo desde sus producciones o puntos de surgimiento, siendo que estos puntos no sean científicos, sino que más bien sean culturales, sociales, uso de poder o de intereses. Aquí hay un fragmento de la propuesta en donde nos dará una mejor explicación acerca de esta línea de pensamiento de la entrevista de Fernando Garcés. La concepción de la epistemología forma parte de un cuerpo reflexivo que Occidente,
Sé que Occidente es un término complicado, pero está lo suficientemente generalizado como para dar una idea amplia, que permita entender de qué se trata de aquello que históricamente se estructuró como Occidente, de lo que en aquel momento el centro de los sistemas interregionales más importantes previos del siglo XV. O sea, Europa Central en referencia al mundo árabe musulmán. Ha ido refinando a lo largo de los últimos siglos. Este es el fragmento en el que Fernando Garcés dio en su entrevista. En esta entrevista nos percatamos que esa propuesta averigua la manera de formar conocimientos distintos y el diálogo con las producciones cognitivas. Con todo lo expuesto, nos percatamos que la epistemología ha causado variedad de conflictos o problemas como todas las ciencias, hasta siendo el pensamiento propio de la epistemología, ya viene siendo un problema competente y teórico. Además, las distintas formas de entendimiento junto con los procesos históricos. Existe multiplicidad de construcciones epistemológicas en donde los problemas fundamentales se basan en el entendimiento de su corpus teórico y hasta llegar a su límite. Más que todo, este campo de la ciencia nos hace referencia a las distintas formas que posee el conocimiento humano. Sin embargo, no es posible contener la infinidad de maneras de conocimiento y poder entender la realidad. Estas son las bibliografías